Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios: les decía también una parábola. Nadie corta de un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo cortará el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y las odres se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y nadie, después de beber uno añejo, desea uno nuevo, porque dice, bueno es el añejo, o como dicen otras versiones, mejor es el añejo, aunque esto vamos a explicarlo un poco más adelante. O sea que quiero que veáis aquí dos conceptos, el nuevo y el viejo. Nadie corta de un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo cortará el nuevo, arruinará la tela nueva, sino que al remendarlo se sigue rompiendo o termina de romperse el viejo, porque el nuevo, cuando se encoge y toma forma, tira de lo viejo y al final lo destruye. Lo que hemos estado, un poco de repaso para ver dónde estamos. Hemos estado estudiando acerca del carácter de Dios y la importancia de conocer a Dios. El Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo, es solamente uno y no cambia, es el mismo. Y es importante entender el carácter de Dios, porque yo creo que siempre hemos tenido problemas personalmente cuando meditamos en la oración, en Dios, en todos estos conceptos, y cuando estamos hablando de Cristo a otras personas. Siempre, estoy seguro que siempre te van a preguntar por qué el Dios del Antiguo Testamento parece tan diferente que el Nuevo. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios manda terremotos y guerras, etcétera, etcétera? Es el castigo, nos está castigando por algo. Y hemos visto de que Dios ha tratado con la raza humana, con el ser humano. Hemos estado viendo cómo ha tratado con el ser humano desde Adán hasta el presente. Y siga viendo, que puedes hacer este estudio montones de veces y seguirá habiendo confusión en este tema, porque la gente realmente no se meten en la palabra para conocer realmente el carácter de Dios. Y es por eso que tenemos tanta confusión y tantos problemas con entender las promesas y aceptar las promesas de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento obra de una forma y en el Nuevo Testamento obra de otra. Y hemos visto, por ejemplo, que desde que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, Dios siguió tratando con ellos. Dios siguió manifestando su amor. Dios siguió hablando con ellos. Dios siguió manifestando su gracia en sus vidas, porque la Biblia dice en Romanos que donde no hay ley, no hay castigo por el pecado. No hay castigo por el pecado. Entonces, como no había ley, porque la ley empezó con Moisés, Dios siempre ha tratado con ellos como siempre ha querido tratar con el ser humano, que es a través de la misericordia y la gracia. No apartó su presencia de ellos. Y vimos el ejemplo precioso donde cuando Caín mata a su hermano Abel y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué ha caído tu semblante? Y Dios le responde, le dice: si hubieses hecho lo correcto, tu sacrificio hubiese sido aceptado.
Sin embargo, ahí en la puerta está el sacrificio por el pecado, esperándote. Si te aprovechas de él y lo sacrificas, aún puedes sacrificarlo, aún puedes ok, redimir tus pecados. Sin embargo, vemos que Caín no respondió al amor de Dios. Y hoy en día seguimos con el mismo problema cuando hablamos con muchas personas, este problema de aceptar el amor de Dios, ¿ok? Muchas veces es más fácil aceptar la ira de Dios, quizás, o el castigo de Dios, que el amor y la misericordia de Dios. Hasta el día de hoy, y como he dicho antes, hay mucha gente que tratan de, aunque no vivan, ok, estoy hablando ahora de creyentes, aunque no vivan o aunque no vivamos bajo las leyes, todas ellas, las leyes estrictas del Antiguo Testamento, sí tratamos o tratan de combinar las dos, mezclar el poco del antiguo con un poco del nuevo. ¿Por qué? Porque nos sentimos mejor teniendo control. El ser humano se siente mejor teniendo control, teniendo a un Dios que está ahí controlándonos, quizás sea la palabra, en vez de aceptar el amor de Dios. El Antiguo Testamento preparó el camino para el Nuevo y siempre cuando estudies el Antiguo Testamento acuérdate que te tiene que llevar a Cristo Jesús. Si te lleva a las leyes, si te lleva a fiestas y tradiciones, si te lleva a religión, si te lleva a esfuerzo humano por agradar a Dios, no lo estás leyendo correctamente. Tiene que llevarte a Cristo, tienes que ver a Cristo en Adán, tienes que ver a Cristo en la vida de Adán, tienes que ver a Cristo en la vida de Noé. Tienes que ver a Cristo en el tabernáculo de Moisés, en los sacrificios, en Cristo. Y en el Nuevo Testamento vemos que todo lo que predijo o señalaba el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Y es por eso que en este versículo Jesús les dice, no se pueden mezclar las dos cosas. No puedes coger parte del antiguo y parte del nuevo y vivir los dos, ¿ok? Yo estoy seguro que muchos me dirán, no, no lo estamos viviendo, somos del nuevo pacto, pero yo te puedo dar en el tiempo que llevo, de los años que llevo de pastor, gente a montones que cuando enseñas esto contestan y dicen, sí, pero yo prefiero que Dios, yo prefiero algunas, no todas, algunas leyes porque así controlamos a la gente. Si no usamos el temor de Dios, no podemos dominar y controlar a la gente y se portan mal. Ok, en primer lugar, como vamos a ver, no es así como obra Dios y no es así su naturaleza. Es como tratar de poner vino nuevo en odres viejos. Ok, el vino nuevo va a fermentar, va a expandirse y al final va a reventar las odres viejas porque no puede, la odre vieja no puede, no aguanta más. Ha llegado al final de su vida, por así decirlo, al aguante, ¿ok? Y quizás el hermano de Jumilla entienda más de vinos que yo, pero es un ejemplo que Dios nos da aquí. Tampoco se puede coger una tela nueva para remendar un vestido viejo o una ropa vieja, porque la nueva cuando la laves se va a encoger y va a hacer que el problema sea más grande, que la tela vieja se rompa y se rompa totalmente. Em, los líderes religiosos que gobernaban en los tiempos de Jesús, que vivían en los tiempos de Jesús, estaban tratando de que Jesús obrara bajo el Antiguo Testamento, bajo las tradiciones, bajo las doctrinas del Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús les contesta con esta parábola: no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ok, y estaba hablando precisamente de esto que estamos hablando hoy. No se puede mezclar el nuevo pacto con el antiguo pacto. Vamos a ver en Proverbios 16:6 y espero que aquí veáis la diferencia, lo que estoy tratando de explicar. En Proverbios 16:6, Proverbios 16, versículo 6, dice la palabra de Dios, por la misericordia y la verdad se expía el pecado.
y mediante el temor a Dios se aparta uno del mal. ¿Ok? Y aquí en este versículo en Proverbios podemos ver, si queréis verlo, la diferencia entre el antiguo y el nuevo. Es un versículo poderoso y si lo analizas correctamente te vas a dar cuenta de la diferencia. La primera parte del versículo dice, por la misericordia y la verdad se expía el pecado, se expulsa el pecado, ¿ok? De la persona. Y la única forma como creyentes, bajo la única forma de que como personas seamos transformados, cambiemos nuestra naturaleza, seamos transformados y seamos libres del pecado que a veces nos gobierna y nos controla, siendo transformados de dentro hacia afuera. Es por eso que dice la Biblia, por misericordia y la verdad nos lleva al arrepentimiento. En Romanos 4 hemos leído de que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. La misericordia, la verdad son características de Dios que obran en nosotros y nos transforman de dentro hacia fuera. Mientras que la segunda parte del versículo dice, mediante el temor de Dios se aparta uno del mal. Y ahí vemos el antiguo pacto ilustrado. La gente se apartaba del mal por miedo a la ira, a la condenación, al juicio, al de Dios, miedo a ser castigados, miedo a irse al infierno. La gente se aparta del mal, pero el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no pudo nunca transformar y cambiar a un ser humano. La ley trataba severamente con el pecado, pero no lo transformaba. No sé si me entendéis o no. Tú podías decirle a la persona, Dios ha mandado en su palabra que si coges leña el día de reposo, te van a apedrear. ¿Por qué obedecía la gente? ¿Obedecía a la gente por amor a Dios? ¿Obedecía a la gente porque amaban a Dios? ¿O obedecían la gente por miedo a ser apedreado? Y no es, o sea, espero que lo estéis viendo, esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios, el corazón de Dios siempre ha sido la misericordia antes que juicio, la verdad que es la palabra de Dios que nos transforma antes que la condenación y la ley, que mata, la ley mata, la letra mata, pero el Espíritu da vida. La ley, como vimos el sábado pasado, el domingo pasado, la ley fue puesta por Dios para limitar la influencia del pecado en el ser humano, porque si no ponía un límite, acordarse que de Adán a Noé habían pasado más o menos 2000 años y el ser humano se había corrompido de tal forma que, como dice la Biblia, no, Dios no encontró a ningún justo sobre la tierra, no quedaba ninguno. Estaban todos corrompidos, todos se habían apartado de Dios y la actitud del corazón del hombre era hacia el pecado y hacia el mal. Entonces tuvo que poner la ley, no porque él quiso, no porque quiso condenar al hombre, sino porque quiso controlar el pecado en el hombre para que no se autodestruyera, para que pudiese llegar el tiempo oportuno para que naciese el Cordero de Dios, el Mesías, que daría su vida y nos expiaría, nos limpiaría de todo pecado y de toda condenación y todo lo que viene con la cruz. O sea que acordarse de eso, y esa es básicamente la diferencia. La ley era importante, yo no digo que no. La ley era de Dios, no digo que no, la ley era buena, pero era para controlar el aumento del pecado, a tener la gente en miedo y en temor para que el pecado no los destruyese mientras llegaba el Mesías. Em, la ley no tenía, era débil, como dice el apóstol Pablo, no aprovechaba nada, estaba a punto de desaparecer. La ley, vamos a ver otro versículo en Gálatas 3:12, la ley no era de fe. ¿Por qué no era de fe? Porque no necesitabas fe para cumplirla. Necesitabas simplemente miedo, temor a ser condenado, a ser castigado. En Gálatas 3:12
La palabra de Dios dice, pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley no es por fe, no es de fe. ¿Y qué dice Romanos 14:23 acerca de las cosas que no son de fe? En Romanos 14:23, si queréis buscarlo, dice que cualquier cosa que no sea de fe es pecado. Ok, son palabras fuertes, pero es así, declara la palabra de Dios. La ley no es de fe, no es por fe, como dice otra versión. Y en Romanos 14 dice, cualquier cosa que no sea de fe, que no sea por fe, es pecado. O sea que no estoy diciendo en ningún momento que Dios se equivocó al darnos las leyes, al darle al hombre las leyes del antiguo pacto, ni que fuese una mal. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenía su propósito Dios, como ya he explicado, y que aunque era de Dios, era incapaz de cambiar al hombre, porque el hombre y la mujer tienen que cambiar de dentro y hasta hacia afuera. ¿Y qué es lo que hace eso? Según lo que hemos leído en Proverbios, la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Y cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que se hizo hombre y vino a morir por nosotros, no condenando, no vino a condenar al mundo. Ahí en Juan 3:16-17 lo dice bien claro. No condenar al mundo, sino para que todo aquel que crea en él sea salvo. Todo aquel que crea en qué, en el amor del Padre, ¿no? En el amor de Cristo Jesús. Porque él vino a restaurar y a restaurar la comunión con Dios el Padre, ¿ok? Y es importante que veamos eso. Cuando, cuando mezclamos las dos cosas, lo antiguo y lo nuevo, o cuando vivimos bajo este temor de Dios y no conocemos el amor de Dios, ok, por favor, no decirme es que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque eso es otro tema diferente. No está hablando de temor, no está hablando del temor del cual estoy hablando yo ahora. Está hablando de respeto, el respeto a Dios, la reverencia a Dios, el reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Eso produce sabiduría, porque conocemos a Dios como realmente es. Aquí estoy hablando de miedo, de temor, de pánico, de que Dios me va a castigar, de que si Dios, si hacemos algo mal, si salimos fuera de los límites que nos han puesto, nos han establecido en la religión, Dios no vamos a perder nuestro favor con Dios. Dios no nos va a bendecir, Dios no nos va a contestar las oraciones. ¿Ok? Tenemos que entender eso. No estoy diciendo tampoco que el pecado es permitido. El pecado es muerte. Y aquel que peca y persiste en vivir en pecado está muerto espiritualmente, seas de la iglesia que seas y tengas el nombre, la denominación que tengas o si eres cristiano o no eres cristiano. Muchas veces el ser humano, cuando le hablamos de su necesidad de perdón y de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, nos excusamos diciendo, sí, pero al final todo el mundo vive de esta forma, todo el mundo vive igual, todo el mundo hace lo mismo. Sin embargo, el pecado, aunque no te sientas culpable porque tratas de excusarte diciendo, todos hacen lo mismo, al final te destruye. El pecado te va a destruir y te va a enviar al infierno, a no ser que tú le des toda tu vida a Cristo Jesús y entres a una relación íntima con Dios, a conocerle como realmente es. Ok, muchas veces como vimos el domingo pasado, nos comparamos con los demás y, y es simplemente una forma de justificarnos a nosotros mismos para no sentirnos tan mal. Sin embargo, es la condenación en nuestras vidas las que nos aparta de Dios. El pecado te va a apartar de Dios. El pecado te va a alejar. No, y fijarse bien, no va a apartar a Dios de ti, pero tú de Dios sí. Y el tratar de agradarle con nuestras buenas obras, mm, no va, perdón, no va a limpiar
relación con Dios, no va a limpiar tu pecado, porque tenemos que cambiar de dentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Cuántas veces, sobre todo si te has criado en la iglesia, has estado toda la vida en la iglesia y has nacido en la iglesia, te has criado en la iglesia? em, ok, estoy hablando ahora, poniéndome como ejemplo, que te han enseñado una mezcla de lo antiguo y lo nuevo y te han enseñado que si haces esto, que Dios te está viendo, que Dios te está observando, que no mientas, que no robes, que no, porque Dios te va a castigar, que no faltes el respeto, que no, Dios te va a castigar. Y todo eso, en vez de acercarnos a Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Ahora, aquellos que se han criado en la iglesia saben lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que ha formado? ¿Ha formado una intimidad con Dios o todo lo contrario? Ha formado en ti un miedo a acercarte a Dios. Dios te ama y tú lo sabes porque te has criado en la iglesia, lo has escuchado en la escuela dominical. Dios me ama, bien lo sé, porque la Biblia lo dice así, cantamos un corito. Sabes que Dios te ama, sabes que Dios no te va a mandar al infierno porque Él ha muerto por ti, por tus pecados, pero hay algo en tu vida por causa de esta mala enseñanza o mezcla de enseñanzas que te aleja de Dios, que nunca se te hace posible entrar en una relación íntima con Dios, porque siempre lo mantienes a distancia. No vaya a ser que me castigue, no vaya a ser que haya pasado de los límites y Dios no esté agradado conmigo, ¿no? Y nos cuesta entrar en relación con Él, una relación de intimidad, y nos cuesta aceptar los beneficios de todo lo que Dios nos ha prometido y nos ha ofrecido a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y como he dicho al principio, tristemente la mayoría de los cristianos están en esta situación porque tienen un concepto de Dios basado en el antiguo pacto, mientras que, y lo que tenemos que hacer es renovar, como dice Pablo en Romanos 12, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Cristo Jesús vino y dijo, yo he venido para que conozcan al Padre. Todo lo que veáis que yo hablo, todo lo que veáis que yo digo, lo digo y lo hablo y lo hago porque he visto a mi Padre hacerlo, decirlo. Estaba representando totalmente al Padre. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que ver. Y a través de esa revelación del Padre, tenemos que entender o tratar de entender el Antiguo Testamento. Creemos que Dios nos va a dar lo que nos merecemos, em, ok, con excepción de mandarnos al infierno. No nos va a mandar al infierno porque somos creyentes y vamos a la iglesia, pero nos va a dar lo que nos merecemos, castigos y falta de bendición y falta de respuestas en nuestra vida. Es por eso que tratamos de, siempre como creen, tratamos de hacer, y no importa cuánto hagas. No importa cuánto hagas, no importa cuánto creas tú que estás haciendo el bien, nunca va a ser lo suficiente. No sé si alguien me ha entendido. Si fuésemos capaces de hacer lo suficiente para ganarnos las bendiciones de Dios, si fuésemos capaces en nuestra naturaleza humana de hacer lo suficiente para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos el perdón de Dios, para ganarnos acceso a Dios, Cristo Jesús no hubiese necesitado haber venido a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y como he dicho antes, no es una excusa para decir, bueno, si Dios me va a bendecir igual, si Dios no me va a mandar al infierno, si Dios me quiere igual y me ama igual, entonces vamos a pecar, vamos a pecar, vamos a seguir viviendo en pecado porque no importa. No, no. ¿Por qué? Porque la falta de santidad en la vida del creyente afectará tu relación con Satanás. ¿Quién me ha entendido? ¿Cuántos creían que iba a decir tu relación con Dios? También, pero va a afectar tu relación con Satanás. Satanás va a dominar tu vida. Satanás va a vivir en una vida que no es totalmente santa a Dios. Va a afectar nuestra habilidad de tener comunión con Dios,
Como dice Juan 10:10, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a robar, matar y destruir el ladrón? ¿Viene a robar, matar y destruir lo que es suyo ya? ¿Aquellos que están en su reino? No, el ladrón viene a robar y a matar y a destruir lo que no es suyo. Un amante de lo ajeno, como se dice. Aquello que es de Dios, aquellos que se están acercando a Dios, aquellos que buscan de Dios. Por eso es importante que no peques, no porque tengas miedo de Dios, sino para no darle lugar al diablo en tu vida. El momento, cuando tú pecas como creyente, y estoy hablando aquí de pecado constante y por costumbre ya, estás corrompiendo tu conciencia, estás endureciendo tu corazón. Aunque el amor de Dios siga siendo el mismo consistente hacia ti, hagas lo que hagas, el amor de Dios no cambia, pero tu corazón vas a endurecerse poco a poco, tu corazón va, tu conciencia va a corromperse, a dañarla, vas a dañarla poco a poco. Ok, yo sé que muchos dirán, yo no puedo creer que Dios ame a una persona que tenga pecado en su corazón. Sí, ok, tenemos ejemplos en la Biblia. Ahora, ¿qué es pecado? Para que entendáis bien, porque muchas veces cuando hablamos de pecado, sobre todo entre los creyentes, lo primero que se nos viene a la mente es adulterio, fornicación, robar, mentir. El pecado, según la Biblia, no es solamente las cosas que hacemos que están mal. Como dice Santiago 4:17, Santiago 4:17, el amor, perdón, el pecado no es solamente las cosas que hacemos mal, sino, como dice Santiago 4:17, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para esa persona eso es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y sin embargo no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Vamos a leerlo porque algunos creen que eso no está en la Biblia. Solamente están los pecados grandes. En Santiago 4:17. Así que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que si tomamos esta definición de pecado que nos da la Biblia aquí en Santiago, no hay ni una sola persona, sea la que sea de la iglesia que sea, que no haya pecado. La palabra de Dios, por ejemplo, para daros algunos ejemplos, la palabra de Dios, por ejemplo, dice, orad sin cesar. Es un mandamiento de Dios. ¿Cuántos de los que me están escuchando han orado sin cesar? Otro mandamiento de Dios, otro orden de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en todo momento, y todo lo demás os será añadido. ¿Cuántos hemos buscado el reino de Dios continuamente? No solamente lo buscamos el domingo, solamente lo buscamos cuando vamos a una conferencia especial y nos sentimos tocados. La Biblia dice amar a los demás como te amas a ti mismo. ¿Cuántos hacemos esto? ¿O cuántos nos amamos a nosotros mismos más que a los demás? Pensadlo un momento, ¿ok? Amar a los demás como te amas a ti mismo. ¿Lo harías tú por los demás? Todo lo que quieras que los demás te hagan a ti, hazlo tú por ellos. O sea que, viendo todos estos ejemplos y muchos más que hay en la Biblia, no hay ni una sola persona que esté caminando perfectamente delante de Dios en todas las áreas de su vida. Y si no estamos andando perfectamente delante de Dios en toda área de nuestra vida, estamos viviendo en pecado. Y si Dios no puede tener comunión, como nos han enseñado, no puede tener comunión con aquellos que viven en pecado, entonces Dios no tiene nadie con quien tener comunión.
Y si Dios no puede usarnos porque somos vasos sucios, que pecamos constantemente porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, entonces Dios no tiene nadie a quien usar. No sé si estáis viendo la realidad de la ley, de mezclar las dos cosas, el antiguo y el nuevo. Ahora, lo que quiero que sepáis es lo próximo que voy a decir. En mi espíritu, yo estoy totalmente limpio y perfecto, porque mi espíritu ha nacido de nuevo. Mi espíritu es un espíritu con el espíritu de Dios. Sigo cometiendo errores, sigo cometiendo errores. No soy perfecto, como tampoco lo eres tú, pero mi espíritu sí es perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es dejar de categorizar el pecado, porque como hacemos muchas veces, ese pecado es peor que el que otro. Yo no peco como los demás pecan. Hay pecados que a veces hacemos, pero están en el margen. Mientras no nos pasemos demasiado, estamos bien. Pero la Biblia también nos habla, como los ejemplos que hemos visto, un montón de pecados, no sé cómo categorizarlos, pecados limpios, pecadillos, que todos los hacemos, todos los cometemos. Sin embargo, para la palabra de Dios, todos son pecado. Es el ejemplo, quizás el ejemplo que os pueda dar es el parabrisas, se llama, ¿no? Del coche. Parabrisas de adelante del coche. Puedes saltarte una piedra pequeña, una chinita de la carretera y hacerle una marca casi invisible en el parachoques. O puede caer aquí donde vivo yo, en el monte, puede caer una roca grande de arriba del monte y reventar, romperme todo el parabrisas. O puedo tener un accidente, chocar con la parte de atrás de un camión y romper todo el parabrisas, sea como sea una chinita pequeña o sea una roca o un camión que se estrelle contra mí. El parabrisas está roto y tengo que cambiarlo sí o sí. Porque aunque sea una chinita pequeña que apenas se vea la marca cuando pongo el aire acondicionado o qué sé yo, cuando cambia la temperatura del habitáculo, se va a rajar y se va a romper todo. No sé si me entendéis lo que estoy diciendo. Sea un pecado insignificante o sea un pecado grande, el pecado es pecado. Es por eso que Santiago 2:10. Y estamos ahí ya, si queréis buscarlo, lo leemos, Santiago 2:10, dice la palabra, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un solo punto, es hecho culpable de todos. Ok, acordarse que no está hablando solamente de los 10 mandamientos, está hablando de las 630 y pico de leyes que Moisés les dio al pueblo de Israel. Lo encuentran ahí en Levítico, Deuteronomio. Y Y es así como Dios ve el pecado. Es así como Dios ve el pecado. Y sea grande o sea pequeño, eh, es pecado. La perfección de Dios, el estándar de Dios es la perfección. O sea que, aquí le estoy hablando a los que no creen en Dios todavía. O sea que tienes que ser perfecto totalmente o necesitas un Salvador que sea perfecto por ti, que es Cristo Jesús. Porque aunque yo piense que solamente he quebrantado una ley insignificante, a los ojos de Dios la has quebrantado toda, como dice aquí en Santiago 2:10. La ley de Dios es perfección y ninguno, como he dicho antes, podemos andar en esa perfección. Cualquier error que hayamos cometido en nuestra vida, sabemos que automáticamente tenemos problemas con Dios, a no ser que tengamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Y si hemos aceptado a Cristo Jesús como el Salvador de nuestra vida,
Vamos a entrar a la presencia de Dios, a la vida eterna, como quieras llamarlo, a través de su misericordia, no de nuestras obras, a través de su palabra, a través de su misericordia, a través de lo que Cristo Jesús ha hecho, no a través de lo que nosotros hayamos hecho. Y Satanás, como se aprovecha de cualquier situación, solamente necesita 1% de cabida, un mínimo error en tu vida, una decisión mínima para poner el pie en la puerta y para meterse en tu vida y para estropear y interrumpir esa relación que Dios quiere tener contigo y tú quieres tener con Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos dice no darle lugar, no darle cabida al diablo, porque es como entregarle el plan de Dios para tu vida, entregárselo a Satanás, como hizo Adán y Eva. Decirle, tú eres mi Señor, a quién mandas tú, porque tiene el derecho a hacerlo. Entonces, cuando nos demos cuenta de esta verdad, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y restaurar nuestra intimidad con Dios para que Satanás salga, sea expulsado de nuestra vida y no interrumpa, no se interponga entre nosotros y Dios. En Santiago 4, otra vez aquí en Santiago 4, capítulo 4, versículos 7. Dice la palabra de Dios, sed pues dóciles a Dios. Como dice la Reina Valera, someteos pues a Dios. Sed pues dóciles a Dios, resistir al diablo, y se irá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Y este es el nuevo vino. Este es el nuevo vino, hermanos, el someterse a Dios, acercarse a Dios, porque es en su fuerza, en su amor incondicional, que nuestras manos son limpias, nuestro pecado y nuestra culpabilidad es borrada y podemos mantener esa relación con Dios. Que aquí habla de ser de doble ánimo. El ser de doble ánimo es otra de esos pecados que a veces no lo tomamos en cuenta, sin embargo, eh, la mayoría vivimos en este pecado. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, te purificará, te limpiará y Satanás será expulsado de tu vida. O sea que la ley del Antiguo Testamento servía para qué servía, para darnos cuenta, como hemos estado viendo esta tarde, que no podemos ser perfectos, que ninguno llega a esa perfección que Dios requiere, a esa perfección que requiere la ley de Moisés, que necesitamos un Salvador, desde antes de nacer de nuevo hasta después de haber nacido de nuevo. Seguimos necesitando un Salvador y necesitamos vivir en dependencia de su gracia y de su poder obrando en nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para eh, salvarnos de la muerte eterna y del infierno. Ese fue el día en que naciste de nuevo. Sin embargo, hoy en día nos sigue salvando del pecado, nos sigue salvando de la enfermedad, nos sigue salvando de la necesidad, nos sigue salvando de todos los ataques de Satanás, todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Pero tenemos que reconocerle como nuestra fuente, nuestro único recurso, nuestro Señor y Salvador, que nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que empezar a depender en Dios, en Cristo Jesús, descansar, reposar en lo que Cristo Jesús ha hecho, en vez de descansar y confiar en lo que nosotros estamos haciendo. Cuando hacemos esto, cuando aprendemos a reposar en Dios, a descansar en lo que Cristo, el reposo, como dice Hebreos, entrar en el reposo de confiar en que Cristo Jesús lo ha hecho todo por mí y yo solamente tengo que someterme a Él y confiar en Él.
porque Él es fiel y justo para presentarme santo. Eso se llama poner el vino nuevo en odres nuevos. Eso es el vivir bajo la gracia de Dios. Y os daréis cuenta que en ningún momento he aprobado del pecado, porque no, tenemos que entenderlo. Porque muchas veces cuando predicamos sobre la gracia y el amor de Dios, muchos nos critican y nos culpan de que permiten en ese predicador, ese maestro, esa iglesia permite el pecado. O que hablan, no, en ningún momento el pecado te va a destruir. El pecado te va a destruir. La ley no sirve para salvarte, porque la salvación y la transformación tienen que venir de dentro hacia afuera, transformados de dentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que es imposible guardar la ley de Moisés, la ley de Dios, vamos a llamarlo así, hasta la perfección. Es imposible. Lo hemos intentado, y estoy seguro que muchos lo habéis intentado. Sobre todo, como dije antes, si habéis nacido en la iglesia. A portarnos bien, hacer lo correcto. Imposible. Entonces nos tiene que llevar ese momento a reconocer, necesito un Salvador. Cristo Jesús murió por mí en la cruz. Y ya no estoy hablando de religión. Ok, por si alguien que todavía no es salvo escucha esto, no estoy hablando de hacerse miembro de una iglesia, no estoy hablando de ahora cambiar, como dicen algunos, cambiarme de chaqueta, no estoy hablando de eso, todo eso es externo, todo eso es religión, todo eso es del hombre. Estoy hablando de que somos pecadores, aunque solamente sea una chinita la que ha golpeado tu parabrisas. Y tarde o temprano se va a quebrajar todo, a romper todo entero. Necesitamos un Salvador. Cristo Jesús cogió esa ley, la cumplió por ti, la que tú no podías cumplir, la cumplió Él al pie de la letra. Murió por ti, llevó tu pecado se hizo el pecado por ti, llevó tus enfermedades sobre su cuerpo, llevó el pecado, llevó todas las acusaciones que Satanás tenía contra ti, desde la chinita más pequeña hasta el camión más grande que se golpee contra tu coche. Lo llevó Cristo Jesús por ti, para que tú ahora, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de religión, para que tú digas, Señor, yo necesito un Salvador, tú lo has hecho por mí. Yo dejo de luchar, dejo de intentar, dejo de creerme bueno en mi propia fuerza, dejo de justificarme comparándome con los demás. Y reconozco que no soy perfecto y que nunca voy a serlo, y que el estándar que tú pones es la perfección, pero no voy a llegar nunca a mi fuerza ni en mi esfuerzo. Reconozco que tú has muerto por mí, reconozco que tú lo has hecho por mí, y descanso en tu salvación sabiendo que tú eres fiel y justo para mantenerme justo, mantenerme salvo hasta el final. Amén. Y eso es el cristianismo. Eso es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz.